Muy buenas tardes. Bienvenidos tras la entrega de los 6º premios ANESBAD y el interesante, al menos para nosotros, encuentro con el experto en salud pública Rafa Bengoa y la filósofa y escritora Elsa Punset. Queremos continuar un día más ofreciéndoles este ciclo de diálogos en torno al derecho a la salud de todas. En esta ocasión contamos con Berta Mendiguren. Quizá muchos de ustedes la conozcan. Ella es patrona de ANESBAD, experta del contexto africano, y con Isra Cruz, investigador del Instituto de Salud Carlos III, del que tanto hemos oído hablar en los últimos meses. Bueno, ¿cómo estáis, Berta, Isra? Bienvenidos a este encuentro. Bien. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos a este evento. Es un placer. Nos gustaría establecer con vosotros un diálogo sincero desde el punto de vista de personas expertas que sois, porque evidentemente nosotros aquí seguimos intentando atajar la pandemia. La palabra clave sigue siendo la vacuna, como todos estamos intentando conseguir esa inmunidad de rebaño, pero evidentemente nosotros no podemos olvidar como ANESBAD que hay otras muchas pandemias en el mundo, pandemias en las que vosotros lleváis años trabajando, de las que sabemos bastante poco, y esta tiene que ser una oportunidad, si os parece bien, de que nos podáis hablar de qué otras pandemias nos hemos olvidado en la sociedad actual. Berta, por ejemplo. Pues mira, yo creo que es que es importante aclarar que una pandemia no es cuando surge una nueva enfermedad y que se extiende de manera global. Yo creo que nos acordamos todos, y ahora está muy olvidado en nuestro mundo, del tema del SIDA en el 81, pero hemos tenido 60 millones de personas afectadas y 20 millones de muertos, y sobre todo la carga está en África. Pero, por ejemplo, el paludismo. En el año 2019, en los últimos datos, tenemos 230 millones de personas afectadas por paludismo, el 94% en África. Las enfermedades tropicales desatendidas, que se dan en las zonas tropicales, se les llama olvidadas, desatendidas, porque la comunidad internacional les da muy poca voz y apenas se investigan ellas, como las que trabajamos en ANESBAD, que son 20, pero nosotros en ANESBAD sobre todo trabajamos, y en colaboración con Isra, trabajamos en tema de lepra, de buruli, que afectan 1.000 millones de personas. Y son sobre todo las personas más pobres, de las comunidades sobre todo rurales o de suburbios urbanos, que con escaso acceso a los servicios de salud y de agua y saneamiento. Entonces yo creo que eso no hay que olvidarlo. Y en eso apenas se dedican recursos y además en temas de investigación todavía menos. Entonces yo creo que es muy importante en ese caso que fundaciones como ANESBAD apoyen este tipo de iniciativas o que institutos como el Carlos III con su saber hagan investigación en estas enfermedades. Isra. La verdad que coincido con Berta, ¿no? Mientras estamos observando, ¿no?, cómo la pandemia de COVID-19 está teniendo un efecto devastador, ¿no?, en los sistemas de salud a nivel global. Creo que en este momento también es fundamental, ¿no?, mantener una respuesta eficaz para mitigar el impacto que la COVID-19 está teniendo en programas, como ha dicho Berta, de VIH, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas, porque ha habido avances importantes en las últimas 2 décadas y tenemos que protegerlos, ¿no? Si prestamos atención a eso también, pues probablemente mucho del esfuerzo que se ha hecho se vaya a perder los resultados, ¿no? Estamos hablando, pues, como ha comentado la compañera, de enfermedades que afectan a más de 1.000 millones de personas, ¿no?, con muertes, por ejemplo, el año pasado de tuberculosis en torno al 1,5 millones, por malaria en torno al 500.000. Son enfermedades que también, igual que la COVID-19, afectan a la economía global, pero sobre todo a la economía de las regiones donde estas enfermedades son más prevalentes. Además, pues estamos planteando los Objetivos de Desarrollo Sostenible y miramos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que tiene un apartado concreto que es terminar para el año 2030 con las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria y entidis. Pues difícilmente vamos a conseguirlo, ¿no? Pero, desde luego, va a ser un poco duro, ¿no? Ahí está, como consecuencia de la COVID, hay una parte importante de los países que han visto frenadas sus actividades para controlar las enfermedades tropicales desatendidas, por evitar problemas de contagio, transmisión de SARS-CoV-2,
pues hay actividades a nivel comunitario, actividades relacionadas con la administración masiva de fármacos, con educación para la salud, que se da de una manera muy directa, que se han visto muy reducidas, ¿no? Luego la carga o la fuerza de trabajo, ¿no? Trabajadores que trabajan en enfermedades tropicales desatendidas, pues que de pronto se están dedicando a trabajar a la COVID, ¿no? O simultáneamente o a la vez, o dejando de lado las enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería quizá uno de los aspectos importantes de tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y quizá, pues también hemos hablado ha comentado Berta el tema de investigación, ¿no? Pues pensar qué va a pasar con las ayudas relacionadas con la cooperación, con la investigación para el desarrollo, cuántos países se van a echar atrás o van a reducir los fondos que están utilizando para apoyar países. ¿No? Un ejemplo bueno, que ha sido muy sonado ha sido que la cooperación británica, ¿no? De pronto ha retirado unos fondos más o menos equivalentes a 120 millones de libras y lo va a hacer efectivo entre el año 2021 y 2022. Muchos programas de colaboración en investigación con países de menor renta, pues de pronto van a terminar, ¿no? Y bueno, pues hay programas en concreto de enfermedades tropicales desatendidas que muchos de los fondos que reciben son precisamente esta cooperación británica. ¿Qué va a pasar con otros países? Bueno, pues está claro que hay que poner freno a la COVID, pero porque es un problema realmente importante, pero no podemos perder de vista otras pandemias, ¿no? Otras epidemias, enfermedades endémicas ya. Claro, a mí la sensación que tenemos quienes al menos estamos trabajando en todo lo que vosotros estáis desarrollando, es que no se pone lo necesario, el acento en la investigación sobre el foco de la atención de la salud, pero en las personas residan donde residan. Tendría que darnos igual. Esta pandemia ha abierto un poco lo que es la mentalidad de que o trabajamos todos hacia el mismo futuro o si no, no lo vamos a conseguir. Pero no sé si creéis que somos conscientes como sociedad, ahora, año y medio después de sufrir esta pandemia mundial, también aquí en esta parte, en Occidente, de que o empujamos todos, Berta, o en salud pública, residan donde residan las personas o no hay nada que hacer. Efectivamente, yo creo que investigar en salud pública es investigar sobre cómo se distribuye la enfermedad, ¿no? Es investigar sobre los factores, las causas y qué respuestas se dan en la sociedad. Y yo creo que es muy claro, por ejemplo, lo que pasó también en el ébola. Actualmente ha habido 2 brotes de ébola por ejemplo, en República Democrática del Congo, y de eso no se habla. Cuando llega el 24º brote de ébola en 2013 a la zona de Liberia, Sierra Leona, Guinea, ahí se empieza a hablar, ¿pero por qué? Porque nos puede afectar a nosotros, digamos, el mundo desarrollado. Si no, ya el Congo venía teniendo brotes epidémicos todos los años y de eso no se hablaba. Es cuando nos va a tocar, cuando nos despertamos. Y luego hay también una cosa, si solamente tratamos o prevenimos con las vacunas o podemos diagnosticar o podemos tratar el COVID en nuestro mundo, como es una pandemia, si no es tratado en otras partes, por ejemplo en África, eso nos va a llegar a nosotros por la gran movilidad que tenemos. Es muy difícil parar eso. Entonces, aunque sería por egoísmo, tendríamos que pensar justamente en no solamente en las enfermedades que nos tocan, o sea, en cómo podemos dar respuesta a nosotras a pandemias como la COVID, sino también en enfermedades que están afectando más allá de nuestras fronteras, aunque a nosotros no nos estén afectando. Tú, Berta, estás muy concienciada, Isra también, pero vuelvo un poco a esa sensación general de que no estamos saliendo mejor de lo que esperábamos de la pandemia. ¿O creéis, mira, Isra ya dice que no con la cabeza, o crees, Isra, que esto nos va a hacer pensar a corto o medio plazo? Porque a largo plazo no puede ser. Estamos hablando de 1.000 millones de personas afectadas por otro tipo de pandemias. ¿Eres positivo, optimista, negativo? Bueno, debemos o deberíamos salir mejores, ¿no? Creo que esto ha sido como un bofetón, ¿no? Para darnos cuenta de lo importante que es considerar la salud desde un punto de vista global, ¿no? Y a partir de ahí, pues investigar en salud pública, salud global, generar conocimientos para mejorar la salud y el bienestar, pues de aquellos más desfavorecidos y marginados, ¿no? Que siempre han estado, digamos, más apartados
o más lejos del acceso a la salud, ¿no? Plantear las cosas con un enfoque de equidad y de justicia, plantearnos preguntas de investigación correctas y, sobre todo, cómo vamos a tratar de implementar las soluciones que encontremos, ¿no? Un ejemplo la verdad que es un poco lamentable, ¿no? Es el tema de las muertes infantiles y maternas, ¿no? Es pues probablemente 2/3 partes de estas muertes infantiles y maternas, sobre todo en países de baja renta, se podrían evitar si las intervenciones que existen tuviesen una mayor cobertura en estos países. Sin embargo, pues no se ha investigado lo suficiente o existe una laguna de conocimiento para determinar cuáles son las barreras en los sistemas de salud de estos países que están obstaculizando la implementación de estas intervenciones, y tampoco se conocen bien o no se han desarrollado bien estrategias para superarlas, ¿no? Entonces, pues por una parte, sí necesitamos hacer investigación básica, ¿no? A nivel muy básico de nuevos fármacos, nuevas vacunas y tal, para desarrollar buenas intervenciones, pero no vamos a lograr grandes objetivos, no vamos a lograr objetivos tipo ODS sin una mayor inversión en investigación en los sistemas de salud, en las políticas de salud, en los determinantes de salud, ¿no? Y bueno, pues no sé, por ejemplo, y si incidiendo a lo mejor en la parte de investigación y desarrollo, pero luego traslación de resultados, pues también es sorprendente, bueno, no es sorprendente, pero es un dato que duele. Por ejemplo, África, que tiene aproximadamente el 14% de la población mundial, produce muchísimo menos del 1% de todas las vacunas que están utilizando a nivel global. Qué Y esto pues tiene de las consecuencias. vacunas. Isra, qué gran tema el de las vacunas, ¿no? Lo digo porque enlaza muy bien y me gustaría saber también la opinión de Berta. No sé, seguramente habéis pensado muchas veces, ¿no? Vosotros vais a tener vuestra dosis, vuestra primera dosis, vuestra segunda dosis, vais a estar vacunados, si no lo estáis ya, no lo sé. Pero claro, aquí tenemos que hablar del reparto mundial de las vacunas y introduzco ya la palabra COVAX, ese reparto a los países con menos renta per cápita, por lo que acabas de decir, Isra. ¿Qué te parece, Berta? Pues mira, yo creo que, a ver, el COVAX, que es este mecanismo que se ha puesto en marcha a nivel global para poder desarrollar y producir vacunas, es solamente uno de los mecanismos que se ha puesto en marcha, ¿eh? Hay otros mecanismos, por ejemplo, regionales, y eso ha sido algo muy positivo en África, que se ha puesto un mecanismo ad hoc de la Unión Africana. Eso ha permitido también que este tipo de mecanismos se pongan a nivel regional y refuerce el regionalismo, por ejemplo, en África. Entonces, esos mecanismos permiten, por ejemplo, van a asegurar en el caso del mecanismo de la Unión Africana 270 millones de dosis de vacunas para el continente, en complemento de los 600 millones que el COVAX quiere asegurar en este año para el continente. Pero esto no es suficiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Como entre 70 y 80% de las dosis de vacunas mundiales que se han producido en marzo de este año estaban en manos de 10 países. Esto hace que el resto de países, por ese puesta en el mercado a precios, no, o sea que esos países no pueden, el resto de países no pueden acceder, lo dificulta. Esos mecanismos regionales permiten compra global para que sea más barato, pero también los países pueden acceder con compra directa a China, Rusia o a India o directamente a estos laboratorios, o pueden también recibir donaciones. Yo creo que lo que es interesante es que el hecho de permitir un acceso global, eso abarata, pero no es suficiente. Por eso se ha pedido la iniciativa tan sonada, como hizo también Sudáfrica. También, ahora es Sudáfrica que en octubre con India pide a nivel global que se quiten las patentes de las vacunas, ¿no? Y ANESVAD, por ejemplo, ha estado apoyando esta iniciativa. Eso mismo hizo Sudáfrica y India en el momento de los antirretrovirales para el SIDA. Pero tener acceso y no tener la patente no quiere decir que hayamos resuelto el problema. Las farmacéuticas es claro que lo frenan,
dicen que no vamos a tener para investigar, pero habría que recordarles que en el caso de la COVID es sobre todo el dinero de la Unión Europea y de Estados Unidos los que se ha permitido investigar. Pero luego hay también una cosa, que Estados Unidos y España, o sea, la Unión Europea, no pusieron como condición al dar el dinero el que, oye, una parte, por lo menos para los países de bajo renta, dejarlo libre de patentes. Podrían haberlo negociado en las condiciones. Eso sería otra cosa. Pero no solamente, yo creo que es bonito ver el ciclo de vida de la vacuna. La vacuna hay que desarrollarla y para eso hay que investigar, para el desarrollo. Pero también hay que apoyar, o sea, no bastaría con que tendríamos liberación de patentes. Necesitamos vacunas adaptadas a los contextos. Es el caso de África. Y hay una iniciativa de la Unión Africana, de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, para que estén adaptadas a los contextos. Luego, otra cosa, hay que producirlas. En África hay solamente 6 plantas actualmente que tienen capacidad de producir vacunas. La mejor preparada, la de Assan Pharma, que está en Sudáfrica. Si producimos más vacunas a nivel global, va a poder haber una escasez de materias primas, por ejemplo, los coadyuvantes, los estabilizantes de las vacunas, pero también las agujas, las jeringas, los refrigeradores para mantenerlos. Imaginaros la de Pfizer. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En manos de quién están estas materias primas, estos coadyuvantes? Bueno, pues están, según la OCDE, están en manos de China, de Alemania y de Estados Unidos, la gran parte. Luego habría ese problema también. Luego tendríamos el problema de la distribución. Cómo distribuir esas vacunas. Necesitamos, por ejemplo, en el tema que hemos dicho de los refrigeradores, que eso también tiene un coste. Aunque se han puesto iniciativas a nivel global dentro de la iniciativa ACT-A y también a nivel de la Unión Africana se han puesto en marcha iniciativas. Hay que distribuirlas, hay que guardarlas. Pero luego tenemos otro problema más, que lleguen a los países. Tenemos que tener planes de vacunación. Y hay países como Madagascar que por la carga de enfermedad del COVID no tienen planes de vacunación o también porque tienen muchísimas otras emergencias como el paludismo. Pero también hay países como Tanzania, que su antiguo presidente, que ahora ha muerto supuestamente de un infarto, pero que dicen que fue COVID, ha negado la existencia de esta enfermedad. Si tú niegas una enfermedad, no haces un plan de vacunación. Y si no hay enfermedad, no vacunas. Y si no vacunas, no sirve de nada tener las vacunas hasta regaladas, porque no las vas a utilizar porque no existe la enfermedad. Entonces yo creo que ahí hay retos en los planes de vacunación. ¿Cómo identificar las poblaciones, Diana? ¿A quién damos preferencia en países que es muy difícil identificar a esas personas? ¿Sabéis una cosa? Me está dando la sensación, Isra, no sé si la compartís, ya para ir terminando porque no tenemos más tiempo y sé que podíamos estar horas y horas y estoy convencida además que a quienes están al otro lado con estas pildoritas que desde Anesbaz y teniendo en cuenta estos diálogos son fundamentales, que estábamos pensando aquí en el equipo que nosotros, vuelvo a insistir, tendremos una segunda, incluso una tercera dosis y todavía estamos hablando de esos planes de posible vacunación en el contexto de los países que más lo necesitan. Qué necesario es hablar de la salud para todos y sobre todo para todas. Así que Berta Mendiguren, Isra Cruz, os damos las gracias de verdad, un fuerte abrazo y ojalá los siguientes encuentros sean mirándonos a los ojos y los tres muy cerca. Muchas gracias.